En el pequeño pueblo de Rosewood, la escuela primaria Sunshine fue el epicentro de la educación, y lamentablemente, de algunas historias amargas. La profesora Peterson, una mujer imponente con gafas de montura gruesa y cabello gris recogido en un severo moño, era conocida por su estricta disciplina y sus palabras mordaces. Al otro lado de la habitación estaba Adam, un niño tímido y sensible, cuyos ojos marrones escondían un mundo de sueños y aspiraciones. El incidente que cambiaría sus vidas ocurrió una tarde soleada de viernes durante una clase de matemáticas. Adam, siempre reservado y muchas veces enigmático, levantó la mano para hacer una pregunta sobre un problema que no podía entender. La profesora, con su habitual expresión austera, lo miró por encima de sus gafas, y con un suspiro de impaciencia, le dejó hablar. «Maestro, no entiendo cómo resolver este problema», murmuró Adam, su voz apenas audible en la habitación silenciosa. La profesora Peterson lanzó una mirada condescendiente en su dirección, como si se estuviera conteniendo para no poner los ojos en blanco. «Adam, esto es tan simple que incluso un niño de 5 años lo entendería. ¿No puedes entenderlo? ¡Qué decepción!». Un murmullo de malestar recorrió el salón, mientras los compañeros de Adam miraban hacia abajo, incómodos con la situación. Adam, con las mejillas ardiendo de vergüenza, deseó que el suelo se abriera y se lo tragara entero. Nunca se había sentido tan pequeño e insignificante. La profesora, sin esperar respuesta, pasó a otro alumno, como si el incidente fuera trivial e insignificante. Pero para Adam, fue una herida que dejó profundas cicatrices en su autoestima y confianza. En los días siguientes, la humillación de Adam se extendió como la pólvora por toda la escuela. Susurros y risitas lo siguieron por los pasillos, y se encontró evitando el contacto visual con sus compañeros de clase. Incluso cuando intentaba concentrarse en clase, la voz severa del profesor resonaba en su mente, recordándole su incompetencia y fracaso. Mientras tanto, la profesora Peterson parecía no darse cuenta o simplemente no preocuparse por el impacto devastador de sus palabras. Para ella, él era simplemente otro estudiante que no podía seguir el ritmo, un obstáculo en su camino para moldear mentes brillantes y disciplinadas. Así, el destino entrelazó las vidas de Adam y el profesor Peterson en un momento de dolor y humillación, dejando cicatrices invisibles que durarían años. Pero el tiempo, como siempre, deparó sorpresas inesperadas y oportunidades de redención que ninguno de ellos podría haber predicho. En esa cálida tarde de primavera, el sol derramaba sus rayos a través de las ventanas del salón de clases, creando patrones dorados en el piso de madera pulida. Adam estaba sentado en su escritorio, con los dedos retorciendo nerviosamente una esquina de su cuaderno mientras intentaba descifrar los números enredados en la página frente a él. Su corazón latía más rápido de lo normal, anticipando el siguiente paso en la batalla silenciosa que libraba contra las matemáticas. Cuando finalmente reunió el coraje para levantar la mano, un silencio tenso se extendió por toda la habitación. Las miradas curiosas de sus compañeros se volvieron hacia él, sus expectativas flotando en el aire como humo. La profesora Peterson, con expresión imperturbable, levantó la vista de su cuaderno y lanzó una mirada penetrante en dirección a Adam. «Sí, Adam? ¿Tienes alguna pregunta?», preguntó con tono lleno de impaciencia. Adam tragó y de repente sintió la garganta seca. «Sí, profesor. No entiendo cómo resolver este problema», murmuró, su voz apenas audible. Una sutil sonrisa bailó en los labios de la profesora Peterson, pero sus ojos permanecieron fríos y despiadados. «Ah, Adam», comenzó, su voz llena de sarcasmo, «parece que estamos pasando por un momento difícil otra vez. ¿No puedes entender algo tan simple? Tal vez las matemáticas no sean para todos después de todo». El corazón de Adam se hundió en su pecho, como si fuera de plomo. Las risas ahogadas de sus compañeros resonaban en sus oídos, como una sinfonía de burla y desdén. Bajó la cabeza, con las mejillas ardiendo de vergüenza, deseando poder desaparecer en ese mismo momento. Pero el profesor Peterson aún no había terminado. Con un gesto casual, tomó una tiza y comenzó a escribir en la pizarra, explicando el problema de una manera que solo sirvió para resaltar aún más la incapacidad de Adam para entenderlo. Cada palabra se sintió como una puñalada en su corazón, hasta que apenas pudo escuchar el sonido de su propia respiración sobre el rugido ensordecedor de su humillación.
Cuando la clase finalmente llegó a su fin, Adam apenas podía levantarse de su escritorio. Se arrastró fuera de la habitación, con los ojos ardiendo por lágrimas que se negaban a caer. El sentimiento de derrota lo envolvió como una manta mientras se preguntaba si alguna vez sería capaz de enfrentar el salón de clases nuevamente sin sentir el peso aplastante de la vergüenza. El tenso silencio que se cernía sobre el aula fue roto por los murmullos de los estudiantes, mientras Adam se encontraba en el centro de una tormenta de miradas curiosas y expectativas apenas contenidas. Algunos colegas, aquellos que siempre se regocijaban con el malestar ajeno, apenas podían contener la risa y sus labios se curvaban en sonrisas malvadas. Estos eran los espectadores más voraces, ansiosos por cada momento de humillación que Adam experimentó. Otros, sin embargo, observaron con una mezcla de sorpresa e incredulidad escrita en sus rostros juveniles. Sabían que Adam era un chico tranquilo y reservado, nunca el tipo de persona que buscaba causar problemas o llamar la atención. Ver a alguien tan discreto y gentil expuesto así los dejó desconcertados, incapaces de entender cómo alguien podía ser tan cruel. Mientras tanto, algunos compañeros se retorcían en sus asientos, visiblemente incómodos con la situación. Le dirigieron a Adam miradas comprensivas, queriendo intervenir y defender a su amigo, pero sintiéndose impotentes ante la tiranía del profesor Peterson. Sabían que cualquier gesto de solidaridad podía provocar su ira y nadie quería ser el próximo blanco de su desdén. Algunos incluso intentaron susurrarle palabras de aliento a Adam, ofreciéndole apoyo silencioso en medio del caos del aula. Pero sus voces fueron ahogadas por el clamor de quienes se regocijaban por la desgracia de los demás, dejando a Adam sintiéndose aún más aislado e impotente. A medida que la clase continuaba, el aire estaba cargado de una mezcla de emociones encontradas, risas crueles mezcladas con suspiros de compasión, miradas de desprecio que contrastaban con expresiones de solidaridad. Era como si el aula estuviera dividida en dos bandos opuestos, los que se deleitaban con el dolor de Adán y los que luchaban por mantener intacta su humanidad en medio de la crueldad del mundo. Y así, mientras la profesora Peterson continuaba su clase como si nada hubiera pasado, los estudiantes tuvieron que lidiar con las consecuencias emocionales de lo que presenciaron. Para algunos, fue solo otro momento fugaz de entretenimiento cruel, pronto olvidado en medio de las trivialidades de la vida cotidiana. Pero para otros, fue un doloroso recordatorio de la fragilidad de la dignidad humana y la necesidad de empatía en un mundo tan lleno de injusticia. Los años han fluido como un río serpenteante desde aquel fatídico día en la escuela primaria Sunshine, y cada estación ha dejado su huella en las vidas del profesor Peterson y Adam. Para la maestra, los años trajeron una sensación de realización profesional a medida que ascendía en los rangos escolares y se convertía en una figura prominente en el distrito escolar. Su cabello gris ahora estaba teñido de rubio y su sonrisa se mostraba con mayor frecuencia en eventos sociales y reuniones de padres y maestros. Sin embargo, detrás de la fachada del éxito, había una sombra de arrepentimiento que rondaba los rincones oscuros de su mente. Recordaba a Adam, por supuesto, como si fuera ayer, y a menudo se preguntaba si sus crueles palabras habían dejado cicatrices indelebles en su sensible alma. Pero apartó esos pensamientos y se dijo a sí misma que solo estaba haciendo su trabajo, preparando a sus alumnos para los desafíos del mundo real. Mientras tanto, Adam forjó su propio camino a través del laberinto de la vida, cada paso marcado por el doloroso recuerdo de la humillación que había enfrentado en la escuela. Por supuesto, creció hasta convertirse en un joven valiente y resistente, pero las heridas emocionales nunca sanaron por completo. Evitó cualquier mención de matemáticas siempre que fue posible, sus manos temblaban con el eco de las mordaces palabras del profesor Peterson. Sin embargo, a pesar de sus diferencias y las cicatrices del pasado, tanto la maestra como Adam encontraron maneras de seguir adelante con sus vidas. Adam descubrió la pasión por la fotografía, perdiéndose en el mundo de los píxeles y las lentes, donde las palabras crueles no podían tocarlo. Viajó a lugares lejanos, capturando momentos fugaces de belleza y contemplación mientras dejaba atrás las sombras del pasado. Mientras tanto, el profesor Peterson profundizó en el mundo de la educación, encontrando consuelo y seguridad en las estrictas reglas y el orden disciplinado del aula. Se convirtió en mentora de otros profesores jóvenes, compartiendo su sabiduría y experiencia con aquellos que recién comenzaban su viaje hacia el mundo de la enseñanza. Y así, a medida que el tiempo avanzaba inexorablemente,
tanto el profesor Peterson como Adam fueron moldeados por las experiencias que compartieron en ese aula distante. Sus vidas se entrelazaron de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho, dejándolos marcados pero no destrozados por las decisiones que tomaron y las palabras que dijeron. Y aunque el pasado pudo haber sido difícil de olvidar, el futuro todavía estaba lleno de posibilidades y oportunidades de redención. En una cálida noche de verano, el bullicio de la ciudad resonaba en las concurridas calles de Rosewood. El aroma de la comida deliciosa y las risas flotaban en el aire mientras los residentes disfrutaban de los placeres simples de la vida en una feria callejera local. Las coloridas luces de los puestos de comida y caza pintaron patrones vibrantes en el asfalto, creando una escena mágica y animada. Entre la multitud de rostros sonrientes y voces emocionadas, dos destinos convergieron en un momento de encuentro inesperado. La profesora Peterson, ahora una figura respetada en la comunidad, paseó por la feria con su habitual dignidad y compostura. Su cabello rubio brillaba a la luz de las linternas colgantes y su educada sonrisa iluminaba su rostro sereno. Al doblar una esquina, sus ojos se encontraron con los de un joven que le parecía vagamente familiar. Adam, ahora un joven seguro de sí mismo, estaba inmerso en una animada conversación con un grupo de amigos, y su sonrisa genuina iluminaba su rostro. Por un momento, el tiempo pareció congelarse mientras los dos se miraban fijamente, sorprendidos y desconcertados por su inesperado reencuentro. Los segundos se prolongaron como horas mientras procesaban la presencia del otro, sus mentes ahondaban en viejos recuerdos y emociones enterradas. Adam sintió una mezcla de emociones encontradas, sorpresa, incertidumbre y una pizca de resentimiento. El recuerdo de la humillación que había sufrido a manos del profesor Peterson todavía estaba fresco en su mente, y se preguntó si ella recordaba el papel que ella había desempeñado en su dolor. Mientras tanto, la profesora Peterson sintió una punzada de incomodidad al reconocer el rostro familiar entre la multitud. Recordaba a Adam, por supuesto, aunque su memoria estaba borrosa por los muchos rostros que habían pasado por su salón de clases a lo largo de los años. Se preguntó en qué se había convertido, si aún llevaba las cicatrices del pasado que ella había ayudado a crear. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decidir qué hacer a continuación, intervino el destino, en la forma de un amigo en común que les pidió que se unieran a ellos en un juego de puestos. Con un gesto nervioso, Adam se alejó, con el corazón latiéndole salvajemente en el pecho. El profesor Peterson lo vio irse con una sensación de melancolía, preguntándose si alguna vez tendría la oportunidad de hacer las paces con su pasado. Así, el inesperado reencuentro entre el profesor Peterson y Adam fue breve y fugaz, pero dejó una huella imborrable en ambos. Mientras la feria callejera continuaba con su colorida danza a su alrededor, se quedaron reflexionando sobre lo que pudo haber sido y lo que aún podría ser el futuro en sus vidas entrelazadas. Los años habían sido amables con el profesor Peterson en términos de apariencia. Su cabello gris ahora estaba teñido de un rubio brillante, enmarcando un rostro que, aunque mostraba algunas arrugas de la experiencia, todavía irradiaba una elegancia natural. Sus gafas de montura gruesa fueron reemplazadas por un par más moderno y elegante, complementando su imagen de mujer segura y sofisticada. Sin embargo, detrás de esa impecable fachada, se ocultaba un cambio más sutil en su personalidad. La profesora Peterson había madurado a lo largo de los años, aprendiendo de las muchas experiencias que la vida le había brindado. Todavía mantenía su firmeza y determinación, pero ahora podía reconocer la importancia de la empatía y la compasión en sus interacciones con los demás. Mientras tanto, Adam había florecido de manera asombrosa desde los días oscuros de la escuela primaria. Su rostro, alguna vez marcado por la timidez y la inseguridad, ahora brillaba con una tranquila confianza y una serenidad cautivadora. Se había vuelto alto y fuerte, sus anchos hombros y su postura recta reflejaban la confianza en sí mismo que había ganado a lo largo de los años. Sin embargo, los cambios más significativos ocurrieron dentro de Adam, en su alma y espíritu. Había superado las heridas emocionales del pasado, convirtiendo su dolor en una fuente de fortaleza y resiliencia. Su bondad y compasión permanecieron intactas, pero ahora se complementaron con una determinación feroz y un coraje inquebrantable. Si bien la profesora Peterson recordaba a Adam como un niño tímido y reservado, ahora apenas podía reconocerlo como el hombre confiado e intrépido que tenía ante ella. Se había convertido en un líder en su propia vida,
sorteando hábilmente los desafíos y adversidades que encontró en su camino. Y así, cuando los dos se encontraron nuevamente en un momento de reunión inesperada, quedó claro que tanto el profesor Peterson como Adam habían sido transformados por los muchos giros y vueltas de la vida. Sus cambios fueron evidentes no solo en su apariencia, sino también en sus actitudes y puntos de vista. Y mientras se miraban, era como si estuvieran presenciando los frutos del crecimiento y la evolución que solo el tiempo podía proporcionar. Adam se encontró perdido entre la multitud, sus pensamientos sumergiéndose en un océano de viejos recuerdos y emociones enterradas. La humillación que había enfrentado en la escuela primaria todavía resonaba en su mente como un eco constante, una herida que nunca había sanado por completo. Se preguntó cómo una sola frase pronunciada tan casualmente por el profesor Peterson podía seguir ejerciendo tanto poder sobre su vida años después. Sentado en un banco solitario al borde de la feria callejera, Adam cerró los ojos, permitiéndose revivir ese doloroso momento una vez más. Se encontró de nuevo en el aula, con el peso de la mirada acusadora del profesor Peterson quemándole la piel como una marca indeleble. Sintió de nuevo el aguijón de la vergüenza y la indignidad, el deseo desesperado de ser invisible, de desaparecer en el aire. Sin embargo, a medida que los recuerdos se desarrollaban ante él, Adam se dio cuenta de que la humillación que había enfrentado se había convertido en algo más que una simple cicatriz emocional. Había crecido y aprendido de esa experiencia, encontrando fuerza y determinación en medio de la adversidad. Había descubierto su propia voz, su propia verdad, y se negaba a permitir que las crueles palabras del profesor Peterson lo definieran. Adam recordó las noches solitarias en su habitación, luchando por encontrar un sentido de autoestima y valor propio. Recordó las sinceras conversaciones con verdaderos amigos que le ayudaron a ver más allá de las malas palabras de un solo individuo. Recordó las pequeñas victorias que había acumulado a lo largo de los años, cada una de ellas un recordatorio de su resiliencia y determinación. Y ahora, al mirar atrás, Adam se dio cuenta de que esta humillación no lo había debilitado, sino que lo había fortalecido. Había aprendido a afrontar sus miedos e inseguridades de frente, a convertir sus debilidades en fortalezas. Había descubierto el poder de la compasión y la empatía, tanto hacia sí mismo como hacia los demás. Luego, mientras la feria callejera continuaba bailando animadamente a su alrededor, Adam sintió que una sensación de gratitud y aceptación llenaba su corazón. Ya no estaba atrapado en el pasado, a la sombra de la humillación que lo había perseguido durante tanto tiempo. En cambio, era libre de abrazar el presente y mirar hacia el futuro con esperanza y confianza renovadas. Y así, mientras el sol se ponía en el lejano horizonte, Adán dejó atrás los dolorosos recuerdos del pasado y se abrió a las infinitas posibilidades que le esperaban. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesto a afrontarlo con valentía y determinación. Por ahora, sabía que nada podría detenerlo, ni siquiera las crueles palabras de un maestro del pasado. Mientras la profesora Peterson recorría los coloridos puestos de la feria callejera, su paso seguro flaqueó por un momento cuando sus ojos encontraron un rostro familiar entre la multitud. Adam, el chico al que había humillado sin piedad años atrás, estaba allí, con la mirada seria y distante, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Un escalofrío de incomodidad recorrió la espalda de la profesora Peterson cuando se dio cuenta de ello. Recordó el incidente en la escuela, las crueles palabras que le había dirigido a Adam delante de sus compañeros, la humillación que le había infligido sin pensar en las consecuencias. Una ola de arrepentimiento la invadió al darse cuenta del impacto que sus acciones habían tenido en la vida de Adam. Se preguntó cómo le habría afectado la humillación que ella le había infligido, si aún llevaba las cicatrices emocionales de aquel fatídico día. La profesora Peterson sintió un nudo en la garganta mientras luchaba por encontrar las palabras apropiadas para disculparse con Adam. Sabía que no había excusa para lo que había hecho, que sus palabras habían sido crueles e injustas. Pero aún así quería expresar su arrepentimiento, quería hacer las paces con el pasado y seguir adelante. Sin embargo, antes de que pudiera reunir suficiente coraje para acercarse a Adam, él se alejó, perdiéndose entre la ajetreada multitud de la feria callejera. La profesora Peterson permaneció allí, con el corazón cargado de remordimiento, mientras lo veía desaparecer de la vista.
Se preguntó si alguna vez tendría la oportunidad de hacer las paces con su pasado, de encontrar la redención que tan desesperadamente buscaba. A medida que avanzaba la noche y las luces de la feria callejera comenzaron a atenuarse, el profesor Peterson permaneció allí, sumido en sus pensamientos. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido en el pasado, que sus acciones tenían consecuencias que no se podían deshacer. Pero también sabía que podía aprender de sus errores y que podría hacerlo mejor en el futuro. Y así, mientras se alejaba de la feria callejera, la profesora Peterson se hizo una promesa. Prometió no volver a ser tan insensible nunca más permitir que sus palabras hirieran a quienes la rodeaban. Prometió que si alguna vez volvía a encontrarse con Adam, se disculparía sinceramente por lo que había hecho, con la esperanza de que él pudiera encontrar la paz y la curación que tanto merecía. El tiempo pareció congelarse cuando, por un momento, los ojos de Adam y el profesor Peterson se encontraron en la concurrida feria callejera. Adam sintió una tumultuosa mezcla de emociones moviéndose dentro de él, sorpresa, incertidumbre, incluso una pizca de ira reprimida. El recuerdo de la humillación que había enfrentado a manos del profesor Peterson volvió a inundándolo con una avalancha de recuerdos dolorosos. Mientras tanto, el corazón del profesor Peterson se hundió cuando vio el rostro familiar de Adam entre la multitud. Lo recordaba claramente, recordaba las crueles palabras que había dicho ese fatídico día en el aula. Sintió una oleada de remordimiento invadirla al darse cuenta del impacto que sus acciones habían tenido en su vida. Con un nudo en la garganta, Adam se acercó al profesor Peterson, sus pasos vacilantes resonaban en el suelo de adoquines. Recordó las muchas noches solitarias en su habitación, luchando por superar la humillación y la vergüenza que ella le había infligido. Pero ahora, frente a ella, sintió una compleja mezcla de emociones, la necesidad de expresar su dolor, pero también la esperanza de encontrar alguna forma de perdón y reconciliación. Por otro lado, el profesor Peterson sintió una sensación de alivio cuando Adam se acercó a ella. Sabía que era hora de afrontar las consecuencias de sus acciones, de afrontar el impacto que sus palabras habían tenido en la vida de Adam. Con un suspiro, se preparó para afrontar su juicio, para escuchar sus palabras con humildad y aceptación. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, las palabras parecieron escaparse tanto de Adam como del profesor Peterson. Por un momento tenso, simplemente se miraron, cada uno tratando de descifrar los sentimientos del otro a través de la maraña de emociones que los rodeaba. Entonces, finalmente, Adam encontró su voz. Con tremendo esfuerzo, expresó sus sentimientos más profundos, compartiendo el dolor y la angustia que había sentido desde ese día en la escuela. Habló de la humillación que había afrontado, de la vergüenza que había impregnado su vida durante tanto tiempo. Al escuchar las palabras de Adam, la profesora Peterson sintió un peso aún mayor en su corazón. Escuchó con atención, secándose una lágrima solitaria que corría por su mejilla. Sabía que no había excusa para lo que había hecho, que sus acciones le habían causado dolor y sufrimiento a Adam. Pero estaba decidida a hacer todo lo posible para remediar la situación, para encontrar alguna forma de redención. Y así, los dos conversaron largamente, compartiendo sus historias, sus miedos y sus esperanzas. Y a medida que avanzaba la noche y la feria callejera comenzaba a vaciarse, encontraron puntos en común, un entendimiento mutuo que trascendió las heridas del pasado. Y juntos dieron los primeros pasos hacia la curación y la reconciliación, con la esperanza de un futuro mejor y lleno de perdón. A medida que avanzaba la noche y las luces de la feria callejera comenzaron a atenuarse, Adam y el profesor Peterson permanecieron allí, inmersos en su sincera y emotiva conversación. El tiempo parecía haber perdido todo significado mientras compartían sus historias, su dolor y sus esperanzas para el futuro. Cada palabra intercambiada entre ellos fue un paso hacia el entendimiento mutuo, la curación y la reconciliación. Adam encontró el coraje para expresar el dolor que había sentido desde el incidente en la escuela, pero también mostró una sorprendente disposición a perdonar. Reconoció la imperfecta humanidad de la profesora Peterson, su capacidad para cometer errores, como cualquier otra persona. Y a pesar de la cicatriz emocional que llevaba, estaba dispuesto a dejar atrás el pasado y seguir adelante. A su vez, el profesor Peterson escuchó atentamente las palabras de Adam, absorbiendo cada sílaba con humildad y aceptación.
Ella reconoció el profundo impacto que sus acciones habían tenido en su vida y expresó su sincero pesar por su crueldad pasada. Estaba decidida a hacer todo lo posible para remediar la situación, para encontrar alguna forma de redención. Y así, cuando la noche dio paso al amanecer, Adam y el profesor Peterson llegaron a una conclusión mutua. Reconocieron el pasado, con todo su dolor y arrepentimiento, pero también miraron al futuro con esperanza y optimismo renovados. Y juntos acordaron dejar atrás el pasado, en favor de un nuevo camino marcado por la comprensión, el perdón y la reconciliación. Con un firme apretón de manos y una tímida sonrisa, Adam y el profesor Peterson se despidieron, cada uno siguiendo su propio camino. Pero a pesar de que estaban físicamente separados, sabían que el vínculo que compartieron esa noche los uniría para siempre. Y cuando el sol salió por el lejano horizonte, se sintieron ligeros y libres, listos para abrazar el futuro con corazones abiertos y mentes esperanzadas. Y así, la historia de Adam y el profesor Peterson llegó a su conclusión, no como un final definitivo, sino como un nuevo comienzo. Porque, en última instancia, eso es lo que proporciona el verdadero perdón y la reconciliación, la oportunidad de seguir adelante, de crecer y aprender de los errores del pasado. Y para Adam y el profesor Peterson, esa fue la lección más importante de todas.